Una vez identificada el cuadro alérgico, el médico tratante lo que tiene que localizar es la razón por la cual se desencadena este proceso inflamatorio. Entonces, para eso es necesario realizar diagnóstico de laboratorio o pruebas cutáneas que puede realizar el alergólogo en el consultorio. Los ensayos de laboratorio van a llevar en primera instancia a medir el nivel de anticuerpos de IgE totales que presenta el individuo. Un individuo con predisposición alérgica tiene valores medios de inmunoglobulina E totales circulantes superior a la media poblacional. Y esos valores se determinan por ensayos de ELISA de captura, en donde la IgE se mide como un antígeno. ¿Cuánto tengo de esta proteína? ¿Sí? Pero no define la especificidad. Anteriormente, en años previos, bueno, hace ya unos 10, 15 años atrás, estos ensayos se hacían por radioinmunoensayo por la alta sensibilidad de la técnica, que luego fue reemplazada por ensayos de ELISA de alta sensibilidad, como habrán visto en los trabajos, o están viendo los trabajos prácticos de la asignatura. Pero una vez que sabemos que el individuo tiene esta predisposición alérgica, por las características de su sintomatología confirmada por la evaluación de los niveles circulantes de inmunoglobulina E totales, hay que identificar cuál es el alergeno, cuál es la causa que lleva a esa hiperproducción de IgE. Y allí necesitamos hacer ensayos de especificidad de reconocimiento antigénico. Y para eso se pueden hacer pruebas in vivo y pruebas in vitro. Las pruebas in vitro las hace el laboratorio, nuevamente usando técnicas de alta sensibilidad, de interacción primaria, como es el desarrollo de ensayos de ELISA de alta sensibilidad, usando enzimas o pruebas de quimioluminiscencia, y para eso se sensibilizan. Pueden ser discos, pueden ser tiras de poliestireno con antígenos específicos a las cuales se le incuba con el suero del paciente y luego se hace la determinación y revelado de la inmunoglobulina E unida a la superficie del antígeno. Por lo tanto, se va a sacar un título relativo de el nivel de anticuerpos específicos para un determinado alergeno. Existen estas pruebas, las denominamos pruebas de RAS, porque reconoce antígeno específico, puede ser, ya les dije, radiométricas o últimamente se utilizan técnicas de quimioluminiscencia. También existe un sistema de captura, ¿sí?, a una matriz de polimérica de poros en las cuales queda retenida el anticuerpo presente en el suero y luego se hace un ensayo revelado a través de un antígeno específico marcado por enzimas y por quimioluminiscencia o por reacción colorimétrica se determina la cantidad de antígeno unido al sistema para determinar la especificidad del mismo. Y también les dije que el médico tratante, el alergista, puede hacer reacciones in vivo en el propio paciente. Y para ello se hace la sensibilización de un individuo que ha sido sensibilizado en su proceso fisiopatológico con un determinado anticuerpo y se le inocula por una intradermo colocación de pequeñas cantidades de antígenos, de distintos antígenos en el antebrazo de dicho individuo, y la inyección intradérmica de distintos antígenos, del cual con la consulta que haya hecho el médico seleccionan los candidatos más probables, se le inocula al paciente pequeñas dosis del antígeno que no logren generar una reacción sistémica, sino bien localizada
en las cuales lo que se busca es revelar la inmunoglobulina E específica unida a mastocitos presentes en la capa subdérmica de la piel. Y entonces la presencia del anticuerpo va a desestabilizar las células, como vimos en los diagramas anteriores, va a liberar los factores inflamatorios, proinflamatorios, histamina, prostaglandinas. Eso va a generar una vasodilatación de los capilares de la región cercana donde se inoculó el antígeno, va a llevar a la migración de células y a la extravasación de líquido. Entonces, al cabo de entre media hora y 2 horas se va a medir el punto de induración generado por la presencia del antígeno y se va a determinar si el individuo es susceptible o está sensibilizado para dicho antígeno. Como podemos ver acá, de los 6 antígenos presentes, el que está en la imagen que se marca con una flecha blanca, está marcando un halo de induración que determina por encima de un valor por encima de un valor mayor a 2 milímetros, la positividad de la reacción. Bien, una vez establecido clínicamente que las características patológicas del individuo corresponden a una reacción de tipo alérgica, tenemos que hacer un tratamiento. Entonces, ¿cómo llegar a un adecuado tratamiento que generalmente es individualizado para cada paciente? Gracias al conocimiento actual de los mecanismos moleculares que conducen al cuadro clínico, a la caracterización de los eventos moleculares que conducen al desarrollo del cuadro clínico, se pueden acompañar las características clínicas del diagnóstico de laboratorio molecular, como venimos conversando a lo largo de la clase. Y lo que hay que lograr es un tratamiento que bloquee los eventos disparados por la presencia de los anticuerpos IgE específicas a lo largo de la llegada al sistema, al interior del individuo, ¿sí? a los distintos órganos del individuo. Entonces, primero se identifican las características moleculares del proceso, se produce el diagnóstico de laboratorio acompañado de el diagnóstico por parte del médico de los antígenos o alergenos específicos que desencadenan la reacción, y ahora tenemos que proceder a bloquear la producción de anticuerpos o la liberación de los intermediarios activos que producen la sintomatología. Una vez que el individuo está definido como un individuo atópico o alérgico y el médico puede identificar el producto que causa la patología, se va a proceder a instaurar un tratamiento. El tratamiento maneja 3 etapas básicas. Una es la prevención o evitar el contacto con el alergeno. Esto solo se puede utilizar como estrategia terapéutica cuando está perfectamente identificada la sustancia inductora o desencadenante del cuadro alérgico inflamatorio. Otra estrategia es apuntar a los síntomas y entonces manejarse farmacológicamente con el conocimiento molecular de los eventos que suceden para de alguna manera mitigarlos o anularlos. Y la tercera estrategia es el desarrollo de terapias inmunológicas que contrabalanceen estos mecanismos de manera tal que se evite el desarrollo de un perfil de tipo Th2 inductor del cuadro alergénico. Entonces, primer punto, ¿cómo evitar el contacto? Bueno, evitar el contacto y significa haber identificado el alergeno. Por ejemplo, aquellos individuos que tienen alergia alimentaria.
Si uno sabe que el paciente es alérgico al chocolate o a la ingestión de mariscos o a, por ejemplo, proteínas que están presentes en el maní, si uno logra evitar su consumo, es muy difícil que se vuelva a repetir un cuadro de estas características porque no va a existir el elemento gatillador, que es la proteína alergénica que desencadena el cuadro. Pero para esto se tiene que haber alcanzado la identificación de la sustancia que produce la alergia. Pero recordemos que, como dijimos al principio en algún momento, un individuo con predisposición alérgica por fenómenos ambientales o genéticos, puede ser alérgico a más de una sustancia. Entonces, a lo mejor se identifican algunos componentes alergénicos y no otros, y puede repetir el cuadro por entrar en contacto con un nuevo componente, con un nuevo alérgeno. Si no se logra en un cuadro agudo, uno no empieza a pensar cuál es el alergeno que comió, sino cómo mitigar los eventos. Entonces, para eso se utiliza la terapia farmacológica. La terapia farmacológica va a incluir el uso de antihistamínicos, que es lo más frecuente en los cuadros leves de pacientes que saben que sufren rinitis alérgica en la época primaveral, o que están en un ambiente donde hay un ambiente húmedo, donde puede haber distribuido en el aire ácaros cuyas proteínas del dermatofagoides puede producir la inducción de alergia. Entonces, en esos casos, el paciente ya bajo la supervisación médica utiliza drogas antihistamínicas que van a bloquear la unión de la histamina que se pueda liberar en cualquiera de esos eventos al receptor específico de tipo H1, como comentamos más tempranamente, y el bloqueo de esto va a evitar que se produzcan fenómenos de vasodilatación, vasoconstricción y de alguna manera evitar la continuidad del proceso inflamatorio con reclutamiento de eosinófilos y la aparición del cuadro de fase tardía o segunda fase, ¿no? Lo otro es administrar corticoides. Los corticoides van a actuar bloqueando la acción proinflamatoria de las aminas, de las citoquinas proinflamatorias, del cuadro inducido por el aumento de vasodilatación y del sitio de homing a nivel endotelial, y de esa manera se va a bloquear el reclutamiento de nuevas células que va a permitir de esta manera impedir la formación de la fase tardía de la respuesta. Y por otro lado, se pueden usar agonistas de leucotrienos que evitan entonces los fenómenos de broncoconstricción a nivel respiratorio, de peristaltismo a nivel del intestino, y de esta manera entonces, ayudado también por la utilización de agonistas de los receptores beta-adrenérgicos, como es la adrenalina o la teofilina, epinefrina, rápidamente producir una vasodilatación del músculo liso bronquial y de esta manera facilitar el proceso respiratorio, sobre todo en cuadros de pacientes crónicos como era el cuadro que vimos hoy de asma. Entonces, los pacientes que son alérgicos y o asmáticos suelen saber que, por ejemplo, ante un viaje se les aconseja viajar con la presencia de antihistamínicos o de dexametasona como un corticoide rápidamente activo para mitigar los efectos inflamatorios, y sobre todo con epinefrina o adrenalina, que contrarresta los efectos inducidos por la presencia de leucotrienos y prostaglandinas. Y por último,
Quería aclarar también que, como ustedes recordarán de farmacología, la adrenalina y la noradrenalina lo que hace es producir un intercambio en el balance GMP cíclico, AMP cíclico, y entonces de esta manera favorecer este efecto broncodilatador. Un efecto similar tiene también la cafeína, ¿sí? Entonces, a veces también se administra cafeína para favorecer la broncodilatación y el fenómeno, mejorar los efectos respiratorios. Y por último, vamos a analizar cómo desde el punto de vista inmunológico podemos contrarrestar estas acciones inducidas por la presencia del alergeno. La terapia inmunológica, que fue desarrollada de manera empírica también hacia los años 60 del siglo anterior, se denomina procedimiento de desensibilización. El fenómeno de desensibilización permite manejar el balance TH1-TH2 a lo largo de la respuesta adaptativa inducida por un antígeno T dependiente como son los alergenos. ¿En qué consiste? Esta inmunoterapia consiste en administrar pequeñas dosis y concentraciones crecientes del alergeno a un paciente. Esto se alcanza mediante la inoculación subcutánea o hoy en día preferentemente sublingual de manera repetida de un extracto alergénico a lo largo del tiempo y de manera creciente, como ya les mencioné. Esta inmunoterapia sublingual o subcutánea tiene un efecto inmunomodulador. Y estas pequeñas dosis administradas por una vía de entrada alternativa a la vía convencional de llegada del alergeno, lo que va a lograr es exacerbar un contexto de respuesta de tipo TH1, en desmedro o disminución de un perfil TH2. De esta manera se consigue que el microambiente en el que entra el alergeno genere citoquinas de tipo TH1 mediado por el interferón gamma y por el TNF, que produzca un switch en el sitio germinal donde se está desarrollando la respuesta inmunológica hacia la producción de anticuerpos de isotipo IgG. Con esto disminuyen las citoquinas de tipo TH2 y se disminuye el switch de los clones linfocitarios que permitirían la producción de IgE, la infiltración de eosinófilos, y de esta manera también se bloquea la fase tardía de la respuesta alergénica o de hipersensibilidad de tipo 1. Por otro lado, este proceso de estimulación de un perfil TH1 se acompaña de un aumento en la estimulación de linfocitos T reguladores específicos que van a llevar a la producción de interleuquina 10 y transforming growth factor beta, de manera tal que al individuo se lo transforma en un individuo hiporrespondedor para el antígeno específico. De manera tal que de manera sistemática uno puede modular la capacidad de respuesta del individuo y llevarlo de un estado de hiperrespuesta a un estado de normorrespuesta específica para el antígeno en cuestión. Otras alternativas inmunológicas o de inmunoterapia consiste en la utilización de anticuerpos monoclonales. Hoy en día, para cuadros alérgicos severos, como es la atopía de tipo asmática o
procesos de atopía cutánea. Se utilizan como anticuerpos monoclonales como un anticuerpo anti-inmunoglobulina E específico que reconoce la cadena épsilon en su extremo carboxilo terminal y de esta manera secuestra la inmunoglobulina circulante e impide que se una a la superficie de los mastocitos. Entonces, impidiendo la unión a los receptores Fc épsilon de la superficie del mastocito, vamos a evitar que este anticuerpo esté fijado a los mastocitos y que el alergeno que entra en circulación favorezca la desestabilización de dichas células. Entonces, este anticuerpo es un anticuerpo humanizado, obtenido primariamente en rata, y bueno, su acción terapéutica es bloquear la unión de la inmunoglobulina E al receptor específico. Existen también anticuerpos monoclonales que en lugar de reconocer a la inmunoglobulina E, reconoce directamente al receptor, a la cadena alfa del receptor de inmunoglobulina para la cadena pesada de la inmunoglobulina E, cumpliendo un efecto similar al de el anticuerpo omalizumab, ¿sí? Y en fase experimental o de diseño experimental clínico, se están tratando de obtener proteínas recombinantes que tienen alteración en el comportamiento del plegamiento original del alergeno, es decir, se hacen mutaciones dirigidas y puntuales que modifican la capacidad de plegamiento del alergeno. De esta manera, estas proteínas se unen anómalamente a la inmunoglobulina E unidas al receptor Fc de los mastocitos, y ello va a posibilitar que por un lado no se active la célula, que por otro lado se produzca una inducción de una respuesta mediada por inmunoglobulina G, de manera tal que la inmunoglobulina G circulante va a actuar como una proteína, como un anticuerpo neutralizante para la distribución del alergeno, que eso también es lo que se logra con la desensibilización de un perfil Th1 con producción de IgG. La IgG circulante va a actuar como un anticuerpo neutralizante del alergeno y nos va a permitir que se una al mastocito sensibilizado. Y por otro lado, se está buscando sintetizar péptidos pequeños que permitan la estimulación de células T reguladoras que, como vimos anteriormente, estas células T reguladoras a través de la producción de interleuquina 10 o de transforming growth factor beta conduzcan a una respuesta de menor intensidad, es decir, llevar a un individuo de hiperrespondedor a normorespondedor. Y lo último que también está en etapa experimental es la administración de secuencias CpG, que son adyuvantes que se utilizan en algunos procedimientos de formulación de vacunas, de manera tal que combinados con alergenos se consiga un desvío de un perfil Th2 a un perfil Th1 con producción de inmunoglobulina G circulante específica para el alergeno que constituya o que contribuya a neutralizar la distribución del alergeno a lo largo del organismo. Bueno, con este punto terminamos. Ustedes tienen la bibliografía general de consulta de la asignatura y en la clase que va a dar la doctora Andrea Canellada a posterior de esta clase, la próxima clase, ella va a focalizar en los eventos que conducen a la formación de reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 y 3 mediados por anticuerpos de isotipo IgG o de tipo 4 mediados por diferentes tipos celulares, tal como van a discutir en la próxima clase. Bueno, cualquier duda o consulta saben que podemos participar de discusión en la clase integradora o pueden dirigirse por mail
a mi correo electrónico para poder aclarar las cosas o los puntos que no hayan quedado claros a lo largo de esta clase.